Bienvenidos a una novela más con Paris y más. En esta ocasión leeré la novela El corazón embrujado de Barbara Cartland. Se supone que esta novela salió en México con el tema El secreto de la casa ancestral. Sin embargo, no lo pude encontrar bajo ese tema, por lo cual me referiría a ella con el tema de El corazón embrujado de Barbara Cartland. Dicho eso, comenzamos. Capítulo 1, 1840. ¿Ahora entiendes, Gina? Vendrás a las Torres tan pronto como tengas todo empacado. Sí, tío Edmund. Tomarás la diligencia de Bedonbury y mi carruaje te recibirá en el desvío de la carretera principal. Sí, tío Edmund. Por supuesto, continuó Lord Calvor. Tendrás que ser escoltada por tu niñera, y después de ello ella podrá retirarse. No hay lugar para ella en las Torres. Gina respiró sin aliento. Luego, con un esfuerzo, ella le preguntó: ¿No sería posible, tío Edmund, que la niñera se quedara conmigo? Ella ha estado con mamá y papá desde antes que yo naciera. Entonces ya es hora de que se retire, respondió Lord Calvor. Y a los 18 años eres demasiado grande para requerir que una niñera te cuide. Se aclaró la garganta antes de agregar: De hecho, ya he planeado lo que harás cuando vengas a vivir con tu tía y conmigo. Hubo una pausa en la que obviamente se esperaba que Gina respondiera algo, y ella preguntó: ¿Qué es eso, tío Edmund? Encontrarás que hay muchas tareas en la casa, y cuando estén terminadas puedes ayudarme con mi trabajo para los misioneros del lejano oriente, ya que aún no he contratado a una secretaria, aunque espero encontrar una cuando venga a Londres. Gina hizo un pequeño murmullo, pero no habló, y su tío continuó: Cada año puedo ver más resultados de mis trabajos, lo cual es muy gratificante, y será bueno para tu mente y tu alma ayudar a llevar la luz del Evangelio a aquellos que viven en la oscuridad. Habló con una nota de exaltación en su voz que hizo que su sobrina se diera cuenta de por qué era conocido como el par predicador. Luego, mientras recogía algunos de sus papeles, dijo: Por supuesto, antes de salir de Londres, ¿no olvidarás comprarte algunos vestidos negros? Me sorprendió y me siento profundamente conmocionado cuando llegué para verte vistiendo otro tipo de ropa, cuando deberías estar en profundo luto. El vestido que usé ayer en el funeral de mamá, explicó Gina, era bastante grueso para el clima que estamos teniendo ahora, y no ha habido tiempo para encontrar nada más y... Se detuvo cuando estuvo a punto de decir: Ni papá ni mamá creían en llevar luto. Entonces supo que su tío no lo entendería. Debería haber pensado, dijo en un tono crítico. La pena que sientes al perder a tu madre te habría hecho imposible usar algo más que el negro profundo. Esperó como si esperara que Gina se disculpara. Luego, como ella no dijo nada, continuó: Con tu tía y conmigo mostrarás tu respeto por aquellos que han fallecido al llevar el luto durante al menos 12 meses. Después de eso me atrevo a decir que podrás entrar en los colores del medio luto, como el gris y el malva. Yo entiendo, tío Edmund. Lord Calvor sacó su reloj. Debo irme, dijo. Tengo una reunión con el obispo de Londres, así que no debo llegar tarde. No, por supuesto que no, tío Edmund. Lord Calvor se fue hacia la puerta y su sobrina corrió rápidamente para abrirla. Tu tía y yo te esperaremos para el jueves o tal vez para el viernes a más tardar. Asegúrate de que cuando hayas verificado en la estación, informes la hora de tu llegada. No me gusta que mis caballos se mantengan esperando. No, por supuesto que no, tío Edmund. La niñera que estaba esperando en el pasillo abrió la puerta principal. Lord Calvor la miró, se dio cuenta de quién era, y luego pareció estar a punto de decir algo. Luego cambió de opinión y, saliendo de la casa, cruzó la acera para subir al carruaje algo anticuado que ya lo estaba esperando. Fue tirado por 2 caballos bien criados y bien alimentados, y cuando comenzaron a bajar la calle, Gina regresó al pasillo. Solo cuando Nanny cerró la puerta principal, se arrojó contra ella para decir: Oh, Nanny, no puedo soportarlo, no puedo ir a las Torres, no puedo. Mientras hablaba, las lágrimas que había controlado con tanto orgullo durante el funeral de su madre el día anterior, fluyeron por sus mejillas. La niñera la rodeó con un brazo. Ahora no cedas, querida, dijo, no hay nada que puedas hacer. ¿Cómo puedo soportarlo?, preguntó Gina. Y no te dejarán quedar conmigo. Sus palabras eran casi incoherentes, pero sintió que Nanny se ponía rígida. Yo no puedo perderte, no puedo. Gina sollozó,
y de todos modos vivir en las torres será como estar en el infierno. Ahora no digas esas cosas, la regañó Nanny. Está mal hablar así, y no hay otro lugar al que puedas ir. Con un esfuerzo Gina se secó los ojos con el dorso de la mano y entró en la sala de estar. De hecho, habían alquilado la casa relativamente barata cuando su madre, Elizabeth Bourne, se vio obligada a venir a Londres para someterse a una operación. La casa, en una calle tranquila de Islington, era cómoda y bastante bellamente amueblada. El médico de la señora Bourne en el país les había aconsejado que consultaran a un cirujano en Sarley Street porque no estaba contento con su situación. Aunque se esperaba que la operación no fuera grave, Elizabeth Bourne había muerto en la mesa de operaciones. Para Gina no solo había sido un tremendo shock, sino también el final de su felicidad. Cuando era niña, nunca pudo recordar haber sido miserable, o temerosa, o de alguna manera infeliz. Había vivido con su padre y su madre en una atractiva casa señorial en una pequeña villa, a unas 10 millas de Londres. Eran pobres porque el honorable Reginald Bourne era el hijo menor del segundo Lord Calbourne. Su hermano mayor, 15 años mayor que él, había heredado el castillo y, como manda la tradición, la mayor parte de la fortuna. Sin embargo, Reginald, el pequeño tardillón, había disfrutado de la vida desde el día de su inesperado nacimiento. Muy guapo, muy atlético, tuvo muchos amigos que se mantuvieron unidos a él durante su vida. Se había casado en contra del consejo de su padre y de su hermano mayor, con una joven de la que se había enamorado perdidamente. Aunque de muy buena familia, solo había traído una dote muy pequeña. Reggie era tan guapo y simpático que todos imaginaban que se casaría con una rica heredera o con la hija de un destacado aristócrata, pero estaba feliz como un rey con la mujer que había elegido. Ofrecían el espectáculo de una pareja tan atractiva y su presencia era tan agradable que continuamente eran invitados por sus amigos que, además, les ofrecían lo que ellos no podían permitirse. Los invitaron a cazar zorros con las mejores jaurías, y el contramaestre le proporcionó monturas. Reggie siempre tuvo un arma en las mejores cacerías, lo que le permitió a la pareja asistir a todas las fiestas campestres. También formaba parte de un equipo de polo, y el capitán del equipo, que consideraba imprescindible su presencia, le prestaba un caballo. Gina no podía pensar en esos días sin pensar en los muchos amigos de sus padres que vinieron a visitarlos al campo, o les enviaron un coche y les pidieron que lo usaran para ir a Londres porque había un baile o una recepción. Pero el año anterior su padre había sufrido una fuerte caída durante una carrera de obstáculos y fue aplastado por su caballo y murió instantáneamente. Entonces su situación cambió por completo. En primer lugar, no podían admitir que tal ser vivo estuviera muerto. Entonces Gina se dio cuenta de que iban a tener que cuidar de su madre, que era absolutamente incapaz de cuidar de sí misma. Elizabeth Bourne estaba abrumada por el dolor y solo tenía un deseo: unirse a su esposo lo antes posible, porque no sentía coraje para poder vivir sin él. Al principio Gina se había dicho acertadamente que con el tiempo todas sus heridas se curarían. Su madre recuperaría el control y recobraría su carácter generalmente alegre. Pero contrariamente a esta expectativa, Elizabeth comenzó a consumirse. Sin quejarse, sin molestar a nadie con sus lágrimas y lamentaciones, simplemente parecía estar en otro lugar. Incluso solo con su hija, era como un fantasma y apenas parecía escuchar lo que le decían. Cuando Gina finalmente consultó a un médico, un viejo amigo, este examinó a su madre y le explicó en tono serio: como sabes, es muy difícil lograr que tu madre hable de sus tormentos, o incluso que tenga en mente otro pensamiento que el recuerdo de tu padre. Sin embargo, me parece que a veces experimenta un dolor intenso, y francamente, eso no me gusta. Gina lo miró alarmada. ¿Qué nos aconseja hacer, doctor Emerson? Le voy a recetar un tratamiento, pero si su estado no mejora, me gustaría tener la opinión de un colega. Esta respuesta molestó mucho a Elizabeth. Su médico y Gina dejaron de insistir en que consultara a otro médico hasta que, como Gina se lamentó más tarde, fue demasiado tarde. Finalmente, incapaz de ocultar la violencia de su dolor, Elizabeth accedió a ir a Londres. Con su hija habían alquilado la casa en Islington a través de un amigo suyo.
Sin embargo, Gina aún no era consciente de la gravedad de su mal. Su madre había sido internada en una clínica privada, donde tuvo que ser operada. Al día siguiente le informaron a Gina que su madre había muerto. Le pareció entonces que su propia vida había llegado a su fin, al mismo tiempo que la de su madre. Le escribió a su tío, Lord Calbourne, para informarle el día y la hora del entierro, sabiendo que ahora él era su tutor. También se dio cuenta de que tendría que poner a la venta la mansión donde siempre había vivido. Era imposible que viviera allí sola, su tío nunca se lo permitiría, y en cualquier caso ella no podía permitirse ese placer. Su padre no se había contentado con gastar, y hasta el último centavo, la magra renta que le otorgaba su hermano mayor. Había contraído además un gran número de deudas. En cuanto a los escasos ingresos que su madre recibía del capital heredado de su padre, Gina sabía muy bien que apenas alcanzaría para pagar a la nana y comprar 2 o 3 trajes al año. ¿Qué puedo hacer? Oh, Dios mío, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Ella pedía en sus oraciones. Sabía muy bien la respuesta incluso antes de que su tío le pusiera los puntos. Solo había estado 2 veces en su vida en su casa en las Torres y recordaba perfectamente lo siniestras que habían sido aquellas estancias, a pesar de que habían estado allí en compañía de su padre y su madre. Me temo que tendremos que ir por Navidad, cariño, había dicho su padre cuando abrió una carta en el desayuno. Oh, no, no podemos hacer eso, gritó su madre. Entonces su padre respondió: mi madre escribe para decir que mi padre está enfermo, y los médicos dicen que es poco probable que tenga más de 1 mes o 2. La señora Bourne había suspirado. En ese caso tendremos que cumplir con nuestro deber, pero no será muy divertido para Gina. Tenía solo 10 años en ese momento, pero Gina bien podía recordar la fría austeridad del exterior de The Towers, o las Torres, y la atmósfera helada en su interior. Hubo largas oraciones familiares divagantes a la mañana y a la tarde. La conversación rara vez era otra cosa que los esfuerzos de su tío para, como decía su padre, evitar que los nativos de algún país lejano se divirtieran. La siguiente vez que fue allí tenía 14 años y por lo tanto se vio obligada como su madre a ayudar a su tía, que ahora era Lady Kilbourne. Estaba cosiendo lo que se conocía como delantales de la madre Hobart, para ocultar la desnudez de las lindas niñitas de piel oscura de aquel lejano oriente. No solo se recitaban las oraciones de la mañana y de la tarde, sino también antes de cada comida. Duraban tanto que la combinación de tiempo y oraciones hacían que la comida se enfriara, mientras Lord Calbourne, en un tono monótono, lanzaba a borbotones su oración para agradecer a Dios por habérsela concedido. Solo se habían quedado 3 días, pero Gina pudo escuchar nuevamente a su padre declarar que esos pocos días habían tenido el efecto de 3 siglos de aburrimiento mortal y que esperaba no volver allí nunca. ¿Cómo podré gastar mi vida tantos años en ese lugar?, preguntó Gina. Su deseo más ardiente era morir para reunirse con sus padres, porque estaba segura que dondequiera que estuvieran, la felicidad y la alegría reinarían a su alrededor. Al contrario de su tío, que quería que hiciera duelo durante todo 1 año, lo cual estaba en consonancia con su actitud ante la muerte. Sus padres siempre habían proclamado que si un cristiano tenía fe en la resurrección, llorar de forma tan ostentosa era pura hipocresía. Cuando me entierres, cariño, le había bromeado Reggie a su esposa, llevarás suaves rosas en tu cabello, como el día en que te vi por primera vez y pensé que eras la más hermosa. Esto había hecho reír a su madre. Trata de imaginar lo sorprendida que estaría la gente. Pero no hables de morir. No puedo soportar esa idea. Donde quiera que esté y donde quiera que vaya, no te perderé, y si hay otra vida después de la muerte, la viviremos juntos. Gina pensó que todavía escuchaba a su padre y recordó haber imaginado cuánto se sorprendería su tío por tales palabras. Estaba firmemente convencido de que si en el momento de la muerte uno no era transportado directamente al paraíso, había que expiar los pecados cometidos en la tierra en las llamas del infierno. Quería asegurarse de que el día de su muerte sería bienvenido en la puerta del cielo, y mostró claramente que desaprobaba la actitud de su hermano y su cuñada hacia la muerte.
El día del funeral de Reggie, Gina había observado la expresión de su rostro y notó que sin mucha convicción estaba orando por el resto del alma de su hermano. Tenía la desagradable sensación de que él obtendría un inmenso placer al salvarla de lo que él consideraba la condenación. Preferiría encerrarme en un convento, se dijo a sí misma, mientras sospechaba que su gusto por la vida seguramente sería considerado un pecado por las otras monjas, porque quería llevar su vida con alegría, como lo habían hecho su madre y su padre. Ella todavía estaba en la sala secándose las lágrimas cuando escuchó a Nanny. Te haré una buena taza de té. Sabes también como yo que llorar no te llevará a ninguna parte. Gina no respondió, pero supuso, mirando a Nanny, yendo hacia la cocina, que su nana también estaba siendo torturada por el pensamiento de lo que le deparaba el futuro. Apenas pasaba de los 50 años y no tenía deseos de jubilarse. Habiendo estado 20 años al servicio de los Bourne, le sería difícil a su edad encontrar otro trabajo. Gina estaba en el colmo de la desesperación. No puedo separarme de ella. No puedo, pensó. Nanny volvió con una taza de té. Mientras Gina, para complacerla, bebía unos cuantos sorbos, la niñera dijo: Sé que va a ser difícil, mi pequeña, pero donde quiera que estén tu padre y tu madre a esta hora vendrán en tu ayuda, y pueda que no sea tan terrible como temes. Será aún peor. Si al menos pudieras haberte quedado conmigo, podríamos haber hablado y tal vez incluso reído cuando nadie nos escuchara. Pero sin ti. Terminó su frase con un gesto de desesperación más elocuente que las palabras. Incapaz de seguir hablando, caminó hacia la ventana y dejó que su mirada vagara por la estrecha calle bordeada de pequeñas casas prolijamente alineadas. Si al menos vivieras en Londres, continuó Nanny, los amigos de Messier te sacarían. Estoy segura. Por el contrario, me encontraré en las profundidades de Gloucestershire, donde es poco probable que conozca a alguien menor de 80 años. Su madre solía decir entre risas que su hermano era viejo de nacimiento y que las únicas personas que podían acompañarlo en su intolerancia eran mujeres y hombres mayores que él. Gina recordó que un día Elizabeth Bourne le había preguntado a su esposo: ¿Cómo puedes ser tan diferente del resto de tu familia? Debo haber sido cambiado por las hadas cuando llegué, había respondido. Por supuesto, no hay ningún punto en común entre Edmund y yo. Mi madre siempre ha dicho que nací con una sonrisa en la cara. Estoy segura de que es verdad. Y lo que sea que podamos suceder, lo que sea que pueda suceder, siempre intentaremos reírnos de ello. Y así exactamente era como habían vivido. Se rieron cuando llegaron billetes más grandes de lo esperado. Se reían cuando había una gotera en el techo. Se reían si la cena se había quemado. Se reían de esas 1001 cositas que ponen de mal humor a la mayoría de los mortales. Para Reggie y Elizabeth la vida era divertida, y Gina se había reído con ellos hasta el día de hoy. Pero ahora estaba sola. Cuando Nanny salió para llevar la taza vacía a la cocina, Gina miró alrededor de la habitación para ver qué podía llevarse. La vista de la canasta de trabajo de su madre colocada cerca de la chimenea le trajo más lágrimas a sus ojos. El retrato en miniatura de su padre sobre el escritorio, un retrato que Elizabeth llevaba consigo a donde quiera que iba, tuvo el mismo efecto en ella. Tomaría el mantón de seda china bordado extendido sobre el sofá, con el que su madre cubría sus piernas cuando descansaba después del almuerzo, y el cojín cubierto con una funda de encaje que Gina le instaló debajo de la cabeza. En el primer piso estaba su ropa que tendría que empacar. Se estaban poniendo algo desgastados, aunque eran bonitos. Gina miró alrededor. Entonces recordó que su tío no le permitiría usar sus propios vestidos porque no eran negros. Ahora todo era exactamente lo contrario a crear felicidad. La casa señorial había estado llena de color, las cortinas, las alfombras, los cojines y las colchas. Había azules, rosas y los verdes suaves de los brotes de la primavera, el color de hecho de las flores en el jardín que su madre había amado. Gina se preguntó si su nuevo dueño estaría feliz con ellas. Tenía la idea de que la persona que la compraría sería alguien local. De hecho, pensó en un hombre de mediana edad con una esposa joven que siempre lo había mirado con envidia.
Quienquiera que la comprara, todo lo que pagaran se destinaría a ensaldar las deudas pendientes de su padre y las que ella y su madre habían acumulado localmente, aunque habían sido pocas. Lord Calmore había dejado muy claro que ya había dado instrucciones a sus abogados para que se ocuparan de todo eso. Sin preguntarle, había dado órdenes de que sus pertenencias personales fueran empacadas y enviadas a las Torres. Ella había querido decirle que no, porque no podía hacer algo sin consultarla y por no darle la oportunidad de ir a casa y resolver las cosas por sí misma. Entonces, porque parecía trivial pensar en esas cosas y por la conmoción de la muerte de su madre, ella no había dicho nada. Ahora todo lo que le quedaba era ir, como se le había ordenado, a las Torres para ser encarcelada allí indefinidamente. Todo su futuro parecía gris, sin nada que aliviara la monotonía y la caducidad de la misma. Luego, mientras miraba alrededor de la habitación, vio, dejado en un sofá, junto a un chal chino, una copia de The Times. Como se dio cuenta de que no había leído un periódico durante los últimos 4 días, cruzó la habitación y lo recogió. Estaba pensando cómo su padre siempre había insistido en que se mantuviera al día con la situación política del país. Siempre leía el editorial de The Morning Post, y ella y su padre leían juntos las páginas deportivas de los periódicos para averiguar quién había ganado en las carreras. La mayoría de los propietarios eran amigos o conocidos de su padre. Cuando recogió The Times, se dio cuenta de que estaba abierto en las columnas de situaciones vacantes. Recordó que su tío le dijo que mientras estuviera en Londres trataría de encontrar a un secretario para que lo ayudara. Ella sintió que se estremecía al pensar que ahora también tendría que ayudarlo con su obra misionera. Pensó en lo aburrido que sería, y estaba segura de que también sería vergonzoso. Ella sabía que habría largas cartas de queja a varios gobernadores y funcionarios que él no consideraba que tuvieran un número suficiente de misioneros en los países que administraban. Ella también había visto, cuando había estado por última vez en las Torres, la enorme colección de folletos, oraciones impresas con instrucciones que se enviaron a los propios misioneros. Iban acompañados con una carta de su tío haciéndoles preguntas. ¿Cuántos conversos se habían reunido y cuántos servicios se habían celebrado? ¿Cuántas personas habían asistido a ellos y cuántos niños habían sido bautizados? Había un sinfín de preguntas y después, detrás de cada una, pensó, una especie de autoridad agresiva por parte de su tío. Estaba sondeando, interfiriendo e instruyendo a hombres que nunca había visto sobre lo que debían hacer y cómo debían comportarse. Estoy segura de que no tiene derecho a hacer eso, se dijo a sí misma. Sin embargo, pensó ella, si él supiera que eso era lo que ella estaba pensando, estaría muy enojado. Luego, cuando comenzó a doblar los periódicos, algo llamó su atención en la columna de situaciones vacantes. Ella lo leyó muy cuidadosamente. Joven requerida como compañera de una niña de 17 años. Situación cómoda y agradable en el país. Aplicar al secretario de Ingleton House, Park Lane, Londres. Gina lo miró fijamente. Luego, mientras lo leía y lo leía de nuevo, parecía como si fuera la respuesta a su grito de ayuda. Por primera vez desde que su tío había salido de casa, sintió que un destello de esperanza nacía dentro de ella. Ahora, mientras miraba fijamente a The Times, se preguntó por qué debería ser forzada a vivir en un lugar que detestaba, cuando podría haber una oportunidad para ella de obtener un empleo. Anoche, después de haberse quedado dormida, se había preguntado si podría convertirse en maestra. Ella había sabido sin hacer ninguna investigación que no solo era demasiado joven para tal situación, sino también demasiado bonita. Recordó cómo habían sido sus institutrices. Aunque la mayor parte de su educación había sido de maestros locales, tuvo 2 que se habían quedado en The Manor durante al menos 6 meses. Fue su padre quien dijo que no podía tolerar que se vieran tan monótonas y lúgubres en la casa. «Quiero a mi hija para mí», protestó, no ensombrecida por una vieja bruja. «No debes hablar así, querido», le había dicho su madre con reproche. «La señorita Dawson es una mujer extremadamente inteligente». «Pero qué aburrimiento», el padre de Gina había replicado. «Trato de ser amable con ella, realmente lo hago, pero de alguna manera cada vez que entra en la habitación, siento que el cielo se ha nublado.
Su esposa se había reído y la señorita Dawson se había ido. Otra maestra ciertamente había sido más agradable, pero se había ido por su propia voluntad porque pensaba que el país era demasiado aburrido. Ambas mujeres, recordó Gina, habían tenido 40 años o más. Cuando se miraba en el espejo estaba segura de que, porque parecía tan joven, nadie le confiaría a sus hijos. Por lo tanto, no lo había pensado en la idea de ser empleada como institutriz. Pero esto era algo diferente. Sosteniendo The Times en su mano, corrió hacia la cocina. «Mira, Nanny», dijo, «mira esto. Voy a hacerlo. Voy a solicitar este trabajo y veré si podemos ir ahí». «Está perdiendo el tiempo, señorita Gina». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Gina. «No se pierde nada. No se gana nada. Vamos, niñera. Vamos ahí ahora. Al menos veremos cómo se ve una de las casas en Park Lane. Me lo he preguntado a menudo». Le tomó 10 minutos convencer a Nanny para que hiciera lo que ella quería. «No voy a hacer que se meta en problemas, señorita Gina». «Diga lo que diga», había dicho Nanny finalmente. «No puedo ver por qué debería haber un problema si estoy cuidando a una niña que es solo un año más joven que yo». La niñera capituló. Sabía que era probable porque estaban anunciando el pedir una dama y sintió que eso era algo significativo. Vestida no de negro, lo que habría horrorizado a su tío, sino con un vestido que era un bonito tono azul, con un capó dorado, con cintas del mismo color, Gina caminó con Annie hasta que encontraron un carruaje que las llevó a Park Lane. Vieron que Ingleton House era grande e impresionante, con una unidad de entrada y salida frente a una puerta de entrada muy porticada. «Si me preguntas», se quejó Nanny mientras el caballo se iba, «es una pérdida de tiempo. Lo que es mucho más importante, una pérdida de dinero también». «Al menos la casa es más atractiva que las torres», respondió Gina. «El anuncio dice que estarás en el campo», replicó Nanny, decidida a tener la última palabra. Un lacayo abrió la puerta principal y cuando Gina se adelantó, la miró inquisitivamente hasta que ella dijo: «He venido en respuesta al anuncio del Times». Él la miró con lo que ella pensó que era una sorpresa y luego respondió: «Entonces querrá ver al señor Watkins, señorita». La condujo a través del pasillo hasta donde abrió una puerta, en lo que Gina se dio cuenta de que era la habitación del secretario. Había un escritorio grande y un número impresionante de armarios. «Una señorita para verle, señor», dijo el lacayo sobre el anuncio. Arrastraron ligeramente las palabras. Gina no pudo evitar pensar que él pensaba, aunque parecía absurdo, que ella no era el tipo correcto de solicitante. A medida que avanzaba en la habitación, un hombre se levantó de detrás de un escritorio. Se veía, pensó ella, exactamente como debería hacerlo un secretario. Su cabello estaba gris en las sienes, gafas en la nariz y la expresión preocupada de un hombre que tenía una gran cantidad de problemas. Miró a Gina, pensó ella, con un aire de sorpresa, y luego miró a Nanny. Nanny, que estaba un poco detrás de ella, estaba bien vestida, con su vestido gris con un gorro negro que combinaba con sus guantes negros de algodón. «¿Has llamado en respuesta al anuncio?», preguntó el señor Watkins. Había una nota en su voz que definitivamente era de sorpresa. «Lo vi anunciado en The Times hace una hora más o menos», respondió Gina, «y por lo tanto vine inmediatamente para ver si era adecuada». Pensó mientras hablaba que hubiera sido mejor si hubiera hecho sonar como si el trabajo le conveniera en lugar de que ella debería adaptarse al trabajo. Pero ya era demasiado tarde para cambiar sus palabras, y luego agregó con lástima: «Mi Nanny está conmigo». El señor Watkins indicó una silla frente a su escritorio y otra que estaba un poco más lejos para Nanny. «Tal vez ambas deberían sentarse», dijo cortésmente. Luego él se sentó. «Mi nombre es Watkins», dijo mientras lo hacía, «y soy secretario, como espero que sepa, del conde de Ingleton». Los ojos de Gina se abrieron por un momento, aunque en realidad nunca había oído hablar del conde de Ingleton, pero se preguntaba si era dueño de un caballo de carreras. Si es así, debería haber leído sobre él en las páginas deportivas de los periódicos. El señor Watkins tomó un bolígrafo y Gina se dio cuenta de que estaba esperando escuchar su nombre. «Mi nombre es Gina Bourne», le dijo.
Solo mientras hablaba se dio cuenta de que si ocupaba este cargo sería un error para su tío saber en dónde estaba. Ella estaba bastante segura de que él se horrorizaría de que ella trabajara para cualquiera, excepto para él mismo, e insistiría en que se fuera de inmediato. Luego recordó que Bourne era un nombre bastante común, con la excepción de que la mayoría de las personas no tenían una E al final. Por lo tanto, dijo rápidamente, es Bourne con una E, y vio al señor Watkins escribirlo. Puede pensar que es una pregunta bastante grosera, señorita Bourne, dijo el señor Watkins, pero me pregunto si podría preguntarle su edad. Tengo 18 años, respondió Gina. Él también escribió esto y dijo, creo que como su señoría está en casa, sería mejor antes de pedirle algo más que le diga que está aquí. No tengo idea de si saldrá hoy, en cuyo caso, si te verá ahora, te ahorrará tener que volver mañana. Eso sería útil, estuvo de acuerdo Gina. Sosteniendo su cuaderno, el señor Watkins salió de la habitación y Gina giró la cabeza para sonreírle a Nanny. Si solo es esto, pensó, al menos es una aventura. Es más divertido que estar sentada en casa deprimida por ser tan miserable y por tener un futuro en las torres. Si no me contratan aquí, intentaré encontrar otro trabajo. Prefiero lavar platos o fregar pisos que vivir con el tío Edmund. El señor Watkins cruzó rápidamente el pasillo y abrió una puerta que daba a la oficina del conde. Era una habitación muy bonita, con muchas estanterías de cristal y cuadros de escenas deportivas de Stubbs. Como el conde estaba sentado en un gran sillón con los pies sobre un taburete colocado frente a la chimenea, el secretario se acercó hasta él para ver que estaba leyendo las páginas deportivas de The Morning Post. Entonces el conde dijo, Faversham ganó las últimas 2 carreras en Snowdon ayer. Fui un tonto al no entrar. Eso mismo pienso yo, mi señor, dijo el señor Watkins. Y recuerde que Hewlett había decidido quedarse con la yegua Mackit para el Royal Ascot. Hewlett está siendo demasiado cauteloso. En eso no lo culpo. Con un dejo de mal humor tiró el periódico al suelo. ¿Me traes cartas para firmar, Watkins? Estaba a punto de salir. Yo ya lo sospechaba, monsieur, pero he venido por otra cosa. De hecho, hay en mi oficina una candidata que viene a presentarse en respuesta al anuncio colocado en el The Times. El anuncio salió esta mañana. Lo había olvidado. ¿Y cómo es ella? El señor Watkins vaciló por un momento. Si ella es horrible y habla mal, estoy demasiado ocupado para recibirla, dijo el conde rápidamente. Al contrario, resulta que es una joven muy bonita. No, bonita no es la palabra exacta. Ella es muy hermosa. ¿Parece venir de una buena familia? Sin duda alguna. El conde sacudió sus pies del taburete y se levantó. Entonces, ¿a qué esperas? Tráemela. Su nana la acompañó. ¿Su nana? Tal vez deberías decir su antigua nana, dijo el señor Watkins sonriendo. Gran Dios, empezó a reír. Dijiste que la idea era una locura, dijo, y creo que demostraré que estás equivocado. Al menos, por supuesto, que esta criatura que describes como una belleza sea parte de una broma. El señor Watkins inmediatamente pareció preocupado. Nunca pensé en eso, mi señor. De hecho, cuando sospeché que iba usted a salir, solo le pregunté su nombre y su edad. Bueno, no me sorprendería si alguien me está jugando una mala pasada, dijo el conde, pero déjame verla. Pronto juzgaré si ella es genuina o no. Muy bien, señor, la buscaré de inmediato. El señor Watkins había llegado a la puerta antes que el conde dijera, puedes quedarte con la vieja niñera si es lo que realmente es. Muy bien, señor. La puerta se cerró y el conde caminó hacia la ventana. Había una leve sonrisa en sus labios bastante duros. Mientras miraba hacia el pequeño jardín que estaba lleno de plantas en macetas, pensó que al menos estaba cumpliendo con su deber y nadie podía pedir más. Entonces la visión de las flores que llenaban las macetas intercaladas entre el césped verde y bien cuidado le recordó a Lady Myrtle. Esperaba que ella estuviera satisfecha con el enorme ramo de orquídeas que le había enviado esta mañana. Lady Myrtle era una nueva belleza que había despertado su interés,
y así anoche, después de muy poca vacilación, había capitulado ante sus avances. Ella había sido exactamente lo que él esperaba. Pensó, muy apasionada, ardiente y sin duda muy satisfactoria. También fue una satisfacción saber que, para decirlo sin rodeos, había llevado al duque de Faversham al puesto ganador, y en algún momento de hoy ese noble lo sabría. El duque era conocido por sus asuntos amorosos y era dueño de algunos caballos finos. Desafió al conde en cada reunión de carrera importante. Hasta la fecha los dos propietarios corrían codo con codo, y sería difícil cuál estaba por delante del otro. Pero en lo que respecta a Lady Myrtle, no había duda, y el conde se felicitó a sí mismo. Él fue el ganador. Sabía cuando la había dejado en las primeras horas del día, que ella había estado pensando con entusiasmo que se volverían a encontrar esa noche. Como Arturo está fuera, había dicho, le he prometido a su gracia que cenaría con él. Si haces eso, dijo el conde mientras la abrazaba un poco más cerca, te daré una serenata en voz alta, que lo desconcertará, o alternativamente le dispararé mientras intenta entrar en tu casa. A Lady Myrtle se le había impedido decir nada más al ser besada apasionada y exigentemente. El conde se dio entonces cuenta de que había ganado la copa de oro, o más bien, la belleza más emocionante y cautivadora del todo el Beaumont. Esto compensará que Faversham me haya vencido en Epsom la semana pasada, reflexionó. Sus pensamientos fueron interrumpidos al escuchar al señor Watkins gritar, «La señorita Gina Bourne, mi señor». Fin del capítulo 1 de esta apasionante novela de Barbara Cartland. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.